iniciando los estudios y vamos a buscar entonces este libro en la Biblia para leer lo que ahora nos corresponde leer. Capítulo número 1. Por favor, el capítulo número 1. Vamos a leer del versículo número 4, a el verso número 8, que dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Vamos a elevar una oración a Dios y vamos a pedir al Señor que abra nuestra mente y nos dé su gracia y su sabiduría para poder comprender lo que hoy toca aprender. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Agradecemos el privilegio de estar en este lugar y de poder escuchar tu palabra, Señor. Tenemos ante nosotros uno de los libros proféticos más importantes, Señor, para los días que estamos viviendo. Y tú dijiste a tu siervo Juan que no quedara cerrado, sino abierto, porque el tiempo estaba cerca. Queremos acercarnos a tu palabra con los ojos de tu espíritu, con la mente llena de ti, con la sabiduría tuya, Señor, porque entendemos que vamos a ver aspectos muy, pero muy espirituales. Señor, no queremos sino aprender para poder vivir más cerca de ti. Ilumina nuestro corazón, ilumina pues nuestra mente, trae sobre nosotros, Señor, espíritu de revelación. Por favor, Señor, que hallemos gracia delante de ti en esta hora. Lo suplico, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Quiero tratar de ser breve en la exposición. Quiero dejar lugar a preguntas después. Ponga usted mucha atención y mucho cuidado a lo que vamos a exponer para que usted pueda también tener sus preguntas muy claras. Voy a hacer siempre un pequeño recordatorio del estudio anterior. Definitivamente estudiábamos que
eh, la revelación, Dios la ha dejado para su pueblo, pero Dios ha establecido los medios o las formas cómo esta revelación va a llegar a su pueblo. De manera que no es de cualquiera que quiera interpretar, no es tampoco la interpretación de la palabra del antojo humano, ni siquiera es por buen intelecto, por capacidad mental, sino que va a ser dada por gracia de Dios a aquellos, repito, a quienes Dios quiera dárselas, y a aquellos que de corazón la busquen. Ahora bien, el verso que nos llamaba la atención, o las palabras de los versos anteriores que nos llamaba la atención, es que Dios guardó esta revelación para dársela a Jesucristo, y Jesucristo dársela a sus siervos, para que los siervos la transmitieran a la congregación, a la iglesia en la tierra. Ese orden tenemos que aprenderlo, eso es una lección, ese es un principio establecido en estos primeros versículos. Ni siquiera todos los ministros gozamos de la revelación directa, bien marcada, sino que Dios escoge, así como Pedro reconoce que a Pablo, dice, le han sido dadas grandes cosas, difíciles de entender, difíciles de comprender, pero que Dios indudablemente las dejó para que, repito, de alguna manera las lleguen a su pueblo. Ahora, eso que estoy diciendo es muy importante, muy importante. Juan fue usado por Dios para trasladar en aquel tiempo esta revelación apocalíptica a las 7 iglesias que estaban en el Asia. Ellas recibieron el mensaje, entendieron el mensaje que a ellas les envió Juan, o les envió el Señor a través de Juan. Pero Juan recibió el resto del libro de Apocalipsis y lo dejó escrito para que sirviera a la iglesia de todos los tiempos, pero especialmente, oigan bien esto, especialmente a la iglesia o a los salvos de la iglesia de los últimos días. O sea, creemos que somos nosotros esos privilegiados. Aunque el Apocalipsis es un libro abierto, es un libro con muchos símbolos, es un libro con un lenguaje que ha sido difícil realmente poderlo predicar para las generaciones pasadas. Por eso es que ahora, en este tiempo, si es que nosotros somos las últimas generaciones, el Espíritu Santo de Dios, como lo dice en cada una de las cartas, es el que va a abrir ese libro, es el que va a explicar sus símbolos, es el que va a declarar sus misterios.
Indudablemente se va a requerir de vivir en un nivel espiritual, tal vez a la manera de Juan. Ponernos en el espíritu, entrar en la vida del espíritu para poder entender esas cosas bien importantes. Hay una palabra, un versículo, que también más adelante lo vamos a ver más despacio, que a mí siempre me ha llamado la atención y que está en el capítulo 4 y versículo número 1 del libro de Apocalipsis. Aquella voz que oí al principio, dice Juan, como de trompeta, ahora la vuelvo a oír y me dice: sube acá y te voy a mostrar las cosas que van a suceder pronto. Para mí esa invitación, sube acá, algunos la interpretan como el momento del sonido de la trompeta, del arrebatamiento. Pero no es esa la aplicación que yo quiero traer ahora de ese versículo. Sino, no podemos negar que en las alturas espirituales, que la altura de la vida espiritual es donde realmente se conocen los misterios de Dios. David rogaba y decía: dame pies de siervas para que yo pueda escalar las alturas. Llévame a la roca que es más alta que yo. Buscar arriba en los montes, en lo alto de los montes, Dios habló a Moisés, a David, a Abraham, bueno, a la mayoría de ellos, enseñándonos eso entonces a buscar la altura espiritual. Ese sube acá es una invitación. Nadie que viva en el valle, nadie que viva con la mirada puesta abajo, va a poder interpretar esta importante revelación del último tiempo. Cuando veáis estas cosas, dijo Jesucristo, hablando de las cosas que iban a estar sucediendo sobre la tierra, levantad vuestros rostros, alzad vuestros ojos, ¿ve? Mira hacia arriba, porque tu redención está cerca. Yo interpreto esas palabras como diciendo: estás afanado viendo lo que está pasando abajo, estás sorprendido con todo el mundo, con lo que está pasando abajo. Levanta tus ojos. ¿Qué estará pasando arriba? Esa noticia que atrae a todo el mundo, que jala la atención de todo el mundo. ¿Qué estará pasando arriba? Entonces, más que la de abajo, oigámosla, ¿verdad? Si nos da tiempo. Pero cuando oigamos la de abajo, levantemos la vista para arriba. ¿Qué habrá allá? Para que podamos comprender esa revelación a esa dimensión. Ahora, yo quiero hacer énfasis en algo tremendo, hermano. A la medida que los días de Cristo, del retorno de Cristo, se van acercando, declaró el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, especialmente, que habrían hombres que se levantarían dando doctrinas extrañas. Declararon que aparecerían doctrinas de demonios. Claro, no la va a dar literalmente un demonio. Tiene que usar un vehículo, una mujer, un hombre. Pero yo diría que esos demonios están ahora doctrinando a través de personas.
llevando mensajes extraños a través de personas. Y lamentablemente tiene que cumplirse el capítulo 24 de Mateo. A muchos se engañarán. Y yo quiero que entienda que cuando dice a muchos se engañarán, no se refiere al mundo. El mundo está engañado, dice la Biblia. El mundo está dentro del sistema que el enemigo tiene cautivo. Al hablar de a muchos se engañarán, son aquellos que de alguna manera ya tuvieron una visión de Dios, ya tuvieron alguna relación con la fe en Dios, con la palabra de Dios. Pero el proverbio dice que el simple fácilmente seducido, el que no atiende a tiempo, caerá en la trampa, caerá en la red. Por eso es que he insistido yo en mis mensajes, especialmente con ustedes, que seamos hacedores de la palabra, que seamos sinceros con Dios y con nosotros mismos, que seamos cristalinos ante Dios, amantes de la palabra, que tratemos de ponernos ante el espejo de Dios y vernos ahí y desear ser limpios para Él. Entonces ese sube acá es crecer en esa vida espiritual para poder entender de Dios. Naturalmente, nadie es obligado. Todos somos llamados. Lo de Dios no se impone. Lo de Dios se expone. El que quiera venir en pos de mí, no es yo quiero que anden en pos de mí. No. El que quiera venir en pos de mí, voluntariamente tome su cruz, ¿verdad? Y sígame. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No es obligación. Tiene que haber una necesidad bien marcada. Tiene que comprender el hermano y la hermana que necesita de Dios. Tenemos que entender que solo oyendo y viviendo eso maravilloso de Dios vamos a poder sobrevivir a las cosas que van a venir sobre este mundo. Muy bien. Falsas doctrinas a la medida que el tiempo se acerca. Pero el apóstol Pedro, me parece que dice que algunos negarán la venida de Cristo, diciendo no, ya se tardó, no va a volver, las cosas persisten como son desde tiempos antiguos. Se repetirá el cuadro de aquella gente apóstata que, tardándose Moisés en el monte, empezó a meterle en el corazón al pueblo duda, diciéndole no, Moisés se tarda, quién sabe qué le pasó, ya no va a regresar, ya tanto día en la montaña. Claro que Moisés iba a venir, claro que Moisés iba a bajar, pero tenían que esperarlo. Y noten la figura esta: cuando Moisés se tardaba, le dijeron a Aarón, haznos dioses, haznos a un Dios para que vaya delante de nosotros. Entonces les fundió el oro que recogió del pueblo
y les hizo el becerro y adoraron al becerro. Ese es el problema que va, perdón, que va a tener el mundo o que está teniendo el mundo. Porque a razón de que no ven el cumplimiento de la venida de Cristo, se van a crear un Dios abajo, un Cristo falso, un Dios falso, religión falsa, un culto falso. Y cuando venga el verdadero Moisés, cuando venga el verdadero Cristo, los va a encontrar a todos en una fiesta que no va a ser fiesta del Espíritu, sino una fiesta de la carne. ¿Se acuerdan las palabras de Josué? Oigo yo, dijo Josué, arriba en el monte, como gritos de guerra, como que hubiese batalla en el campamento. No, le dijo Moisés, gritos de fiesta oigo yo. Fiesta es la que veo yo abajo. Pero las dos interpretaciones son proféticas. Guerra con fiesta. Pero esa fiesta no era la fiesta de Dios. Era la fiesta dedicada al becerro de oro. Entonces está habiendo hoy en día tanta gente retractándose de creer en el arrebatamiento, de creer en la venida de Cristo. Otra gente está diciendo todavía sí creo, pero en el fondo demuestra no creer. Predica que Cristo viene, pero ¿cómo diría yo? Pero aprovechando la fe del pueblo en la venida, expone su interés, lleva las cosas hacia su interés. Otra gente predica que Cristo viene, pero no se purifica, pero no es sincero, pero no piensa en el cuerpo, no piensa en el cuerpo de Cristo, no piensa en la iglesia, tiene un pensamiento egocentrista, denominacional, sectarista, religioso, etcétera, y no está desprendido, no está para edificar a los santos, no está para preparar a la novia, no está con aquella preocupación que uno ve a Pablo, ¿verdad? Querer ataviar a la novia, querer presentarla pura, santa, sin arrugas, sin mancha, no. Le está dando una interpretación a la santidad según su conveniencia, le está dando una interpretación a la consagración según sus intereses, y no exactamente lo que el Espíritu Santo quiere, y no exactamente lo que el Espíritu Santo muestra. Por eso, mis amados hermanos, bienaventurado aquel a quien el Espíritu Santo de Dios lo guíe. Bienaventurado aquel que se despegue de las cosas de abajo para buscar con más interés las cosas de arriba. Bueno, ahora bien, en los versículos del 4 al 8 que hemos leído, en lo que se hace énfasis, y es que definitivamente no habría apocalipsis favorable para nosotros. No habría nada favorable para nosotros si no existiera lo que dicen estos 4 versículos. Va a ver usted, no habría esperanza, tendríamos que llorar como Juan, inconsolables. Tendríamos que llorar desesperadamente si no se dijera lo que hay en estos 4 versículos. Mire, yo quiero que baje su vista el saludo en el verso número 4. ¿De quién? De aquel que es y que era y que ha de venir.
Según el verso número 7, el que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y según el verso número 8, el alfa y el omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, tiene que empezar el Apocalipsis anunciando la venida del Señor. Tiene que empezar anunciando la venida de Dios. Yo quiero que usted vea, hermano, esto tan tremendo. Está anunciando la venida de Dios. No solo el Señor Jesucristo, Dios. El Apocalipsis termina diciendo, Dios viene a habitar con los hombres. El tabernáculo de Dios está con los hombres. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Ellos verán su rostro y Él estará con ellos. La gloria mayor de la Jerusalén, la gloria mayor de la tierra, es ya no tener necesidad de una luz limitada, de una luz de lámpara, de sol, de luna, de estrellas. No. Porque el mismo Dios eterno, como luz en la cual no hay tinieblas, estará morando en medio de los hombres. Ojalá que puedan captarme este pensamiento, porque es muy alto. El asunto es que, hermano, Dios viene a morar a la tierra, a establecerse a la tierra. El asunto es que pase lo que vaya a pasar en los últimos tiempos, Dios viene a morar en la tierra. ¿Saben por qué esto es muy importante? Porque uno cree que el Señor va a venir y canta que el Señor va a venir y grita que el Señor va a venir cuando todo está bien a su alrededor. Cuando uno está junto a su familia, cuando está junto a sus hijos, cuando hay tranquilidad y paz. Pero realmente aquí está haciendo énfasis en que se tiene que pregonar, se tiene que creer, se tiene que descansar en la venida de Cristo cuando precisamente parezca que no va a venir el Cristo. O sea, es una espera que si no tiene confianza, usted clara en Dios, desespera. Es una espera que para llegar va a haber turbación. Va a haber aflicción, hermano. Van a verse cosas que jamás se han visto, que jamás se han oído en el mundo. El sol se ocultará, la luna retraerá su resplandor, las estrellas caerán, las potencias de los cielos se conmoverán, los continentes se van a mover, las islas van a desaparecer, montañas nuevas van a aparecer, cataclismos horribles. El que murió, por decirlo así, se murió, ya no va a estar por lo menos en la expectación de los vivos. Pero aquel que esté vivo necesita, en medio de aquellos terremotos, en medio de aquella convulsión que va a estar moviendo la tierra, en medio de todo aquel cataclismo horrible, tiene que estar diciendo, pero yo sé que Él viene, pero yo sé que Él viene. Yo quisiera que usted se metiera un poquito a esa realidad. Si usted no se mete ahí, usted no va a poder entender lo que le estoy explicando. Porque es lo que le vuelvo a repetir, hermano. No caigamos en el error de aquel que dice, Cristo viene, y demuestra en su corazón no estarlo esperando. Como aquel que dice, yo amo a Dios, y a la vuelta de la esquina se le nota hablando mal del hermano. Y en sus actitudes demuestra que no es fiel a Dios. ¿De qué sirve que diga que ama? ¿De qué sirve que cante? ¿De qué sirve
hermano, que se exprese de alguna forma bien, si de todas maneras sus actos demuestran que no hay fe en su corazón? Para poder dar el fruto, le decía, en el campamento, para el altar de la ofrenda agradable a Dios, usted debe morir. Morir a la carne. Usted debe ser otro. Usted debe de manifestar la vida de Dios en usted. No puede usted, siendo el mismo, dar ese fruto a Dios. No, hermano. Por favor, interpretémoslo bien, entendámoslo bien. Si no, hermano, yo estoy perdiendo mi tiempo y usted también. Créame. Créame. Ahora, fíjense qué tremendo. El que es y que era y que ha de venir. El que es y que era nos muestra las facetas a las que Dios mismo se ha metido, a las situaciones que a Dios mismo por amor le ha tocado que vivir en medio del hombre. Porque él en sí, como le dijo a Moisés que era en la zarza, ¿se acuerda usted cuando lo mandó? Le dijo, con este nombre me identifico contigo. Yo soy el que soy. No le digo yo soy el que es y que era y que... No. Yo soy. Tú ve y di yo soy. Te ha mandado. No es y era. No, yo soy. Pero ¿por qué aquí él se identifica que es y que era? Porque por causa de nosotros, en algún momento ante los ojos de los hombres, dejó de ser. Pasó a probar en su naturaleza humana la muerte. Pasó a probar por causa de nosotros la separación entre su padre y él. Vio a su padre lejos de él porque tomó él los pecados de todos nosotros. O sea que por las necesidades de nosotros, o la necesidad, mejor dicho, de nosotros, él tuvo que pasar por todas estas cosas. Ahora declara, pero ha de venir. Él ha de venir. Ahora, cuando está hablando acá, a mí me llama mucho la atención que no está hablando del Hijo. Nosotros predicamos la venida del Hijo. Y en la venida del Hijo de Jesucristo, definitivamente es ¿cómo diría yo? El comienzo del gran final. El comienzo de los acontecimientos postreros, apocalípticos. Cuando los santos van a ser recogidos y cuando los impíos y los rebeldes e incrédulos van a ser castigados y destruidos. Sin embargo, note usted, quien está diciendo en ese verso número 4 que viene es Dios, no es Jesucristo. En el versículo número 7 sí está hablando de Jesucristo, pero en el versículo número 4 no, y en el versículo número 8 tampoco. En el verso número 4 está hablando que viene el Hijo. Pero, hermano, esto es muy importante. Jesucristo dijo, el que ama mi palabra y la guarda, mi Padre y yo vendremos a él y haremos con él morada. No es simplemente el que me acepta, va a estar mi Padre y yo en él. No se refiere a eso, ese versículo. Se refiere que aquel que ama a la palabra de Dios y que ama a Jesucristo
vendrá a estar junto a Dios Padre y junto al Hijo para vivir juntos en una morada eterna, para estar juntos por siempre. La Tierra quizás sea el planeta más pequeño del sistema solar y tal vez a saber si del universo. La Tierra ha sido testiga de tanta maldad, de tanto pecado, de tanta rebelión, de tanta idolatría. Yo creo que los hombres en la tierra han adorado desde aquí a tanta vanidad. Dice que aquí se ha ofendido a Dios haciéndole culto a las estrellas, al sol, a la luna. Fíjese, aquí se le ha hecho, bueno, se le ha hecho culto a cualquier cosa. A cualquier cosa. Qué ofensa más grande. Sin embargo, Dios no está desechando para siempre la tierra. Dios restaurará todas las cosas, las hará nuevas y hará a la tierra el lugar de su morada. Convertirá a la tierra como aquel lugar llamado hoy el tercer cielo, como aquel Edén, lugar de su morada. Eso es lo que será la tierra. Por eso, escuche bien, la enseñanza de esta noche es: Dios viene. Los hombres están negando que Cristo viene. No, dígale usted, Cristo viene. Pero te voy a decir algo más: Dios viene. El Hijo viene. No dudes jamás, hermano. Tal vez no sabemos ahorita exactamente cómo viene, pero que viene. Viene. Amén. Y que usted lo debe de esperar. Usted lo debe de esperar. Ahora, la Biblia dice: los santos y fieles estaban con él, dice un versículo. Jesucristo dijo que iba a recoger a los que le amaran, a los que le obedecieran, a los que de corazón le siguieran. Claro, de alguna manera yo entiendo, hermano, que la salvación se va a extender con gran misericordia a los hombres, pero muchos van a llegar a la salvación pasando por momentos tan difíciles, tan duros, tan crueles, que va a ser, hermano, ¿cómo le diría yo? Tormentoso, difícil. Por eso es que ahora, entendiendo nosotros que se nos ha provisto la mayor gracia, que se nos ha provisto las mejores promesas, la mejor oportunidad, el mejor tiempo, nosotros tenemos que venir a buscar y aprovechar esa oportunidad. Tenemos que venir a buscar esa revelación. Dios quiere que esto de su venida no se nos meta en la cabeza. Él quiere que se nos meta en el corazón, para que cuando estemos afligidos y le digamos, como allá en la iglesia al principio, al hermano o a la hermana: hermano, pero Cristo viene, el hermano reciba fortaleza, el hermano reciba tanta fuerza que se calme su llanto, que se vaya su confusión, que él pueda esperar resignadamente hasta ese momento. Pero si solamente lo vamos a tener en la cabeza en el momento que la confusión se desate, en el momento que la operación de error ande arrasando, en el momento más difícil, vamos a salir, hermano, a correr
ante lo que no es, creyendo que es. Eso se ha probado. Se ha probado. Hay gente que se ha matado, que se ha muerto, porque ha corrido al peligro, creyendo que saliendo se va a salvar. Acuérdese usted el pasaje que le estaba explicando un día de esto. Interesante. La casa de Rahab, la ramera, estaba sentada sobre el muro de Jericó. Y al cantar y al gritar Josué en la séptima vuelta, el día sábado, el día séptimo, los muros de Jericó cayeron. Pero la casa de la ramera se quedó de pie. Los muros se hundieron, pero la casa de la ramera quedó de pie. Y entonces Josué ordenó que fueran a sacar a esa mujer. Había creído. Por eso cuando esa mujer se mete en el capítulo 11 de Hebreos, es porque dice, por la fe ella fue salva. Pero no le dijeron que era salva, no, por la fe de esa mujer fue la que guardó su casa sobre el muro. La fe de ella guardó cada roca, cada pieza de su casa para que no se desmoronara su casa en el momento que el muro cayó. ¿Cómo sentiría dentro de la casa el temblor de esa mujer? Con su familia, agarrado desde las manos. Estaba temblando el muro, iba para abajo el muro. Era un muro de más de 6 metros de ancho. Iba para abajo el muro y ella les ha de haber estado diciendo a su familia, confíen, confíen, tengo promesa. Ese Dios abrió el mar, ese Dios es eterno, ese Dios puede, confíen. Y ¡pau! Hasta que vio que las puertas se la llegaron a abrir los ministros de Dios para sacarla de ahí. Aleluya. Para mostrarle que su fe tenía resultado. Pero hermano, con las piedras o con la tierra moviéndose bajo de uno como que es agua, ¿verdad? Como que está parado en un tronco sobre el agua y seguir diciendo, pero yo sé que viviré, viviré. Él viene por mí, Él viene por mí. Confiar en ese momento. Eso va a ser por tener el evangelio no aquí, sino aquí. Por tenerlo no en la cabeza, sino tenerlo metido en el corazón. La gran salvación de nosotros es que Él viene. Yo le voy a decir una cosa tremenda. La salvación de nosotros no es que nosotros nos vamos, es que Él viene. Es que Él viene. La gran salvación es que Él bajará. La gran salvación es que Él estará otra vez presente. Cuando Cristo Jesús estuvo en la tierra, una tormenta en el mar envolvía la barca y los discípulos creyeron que perecían. Y ninguno de ellos pereció. ¿Por cuántos peligros pasarían los discípulos? Peligros de muerte. ¿Cuántas veces los acecharían? Y porque el Señor Jesucristo estaba a su lado, nunca los tocaron. Él reprendió los demonios, Él sostuvo las potestades, Él vencía a los enemigos y los apóstoles ni se daban cuenta. El Señor Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan dijo, Padre, a los que me diste, yo los he guardado. ¿Qué dirían los discípulos? ¿De qué dirían? ¿Verdad? De que Pablo decía, cada día
estoy expuesto a la muerte y Dios me libra y me librará, aunque uno no lo vea. Y eso es garantía. Hermano, si Jesucristo, cuando todavía era hombre, cuando todavía él estaba limitado, supo guardar a los suyos, y dijo él, y ninguno se me perdió, cuánto más la garantía cuando él venga. Aunque la barca zozobre, aunque las olas se levanten, aunque la noche se vuelva día y el día se vuelva noche, aunque aparezca el anticristo y todos los anticristos que quieran aparecer con él, Cristo nos guardará si nosotros estamos con él, si nosotros estamos fieles a él. Él nos guardará. En 3 minutos quiero hacer énfasis en esto. Su venida es la clave. Por eso en el verso número 4 nosotros oímos hablar a él, que él es el que ha de venir. Oiga eso, el que ha de venir. En el verso número 7 otra vez se repite, porque lo vamos a leer despacio. En el verso como Dios. Y cuando habla de los 7 espíritus que están delante de su trono, está hablando de la plenitud del Espíritu Santo. O sea, dice, les saluda el Padre, les saluda el Espíritu Santo, y el verso 5, y reciban saludos de Jesucristo, el Hijo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, dice el 6, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, ese Cristo viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún a los que le traspasaron, o aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así sea. Ese es Cristo. Ahora, el verso 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, perdón, el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir. Otra vez, el Todopoderoso. Entonces, noten, hermano, el énfasis. Si vamos a entrar nosotros al tiempo apocalíptico, y como aquí cada estudio nos va a arrojar luz hacia adelante, hacia el otro estudio, y también vamos a poder entender muchas cosas del estudio anterior al escuchar el otro estudio. Entonces notamos nosotros cómo era importante, o es importante, que los tiempos apocalípticos que estamos nosotros viviendo, en lo que se tiene que pensar es en que Cristo venga. La esperanza del cristiano va a ser que Cristo venga. Por eso, con muchísima razón, el diablo está tratando de negar el arrebatamiento, de negar su venida. Por eso, hermano, el enemigo está tratando de debilitar la fe del pueblo, de ponerle al pueblo algo que lo emocione, que lo controle a nivel de la tierra, y que desprenda su mirada de la venida de Cristo. Por eso, nosotros tenemos que entender que el anticristo va a hallar lugar en el corazón de los hombres, porque los hombres están pensando en que su reino se manifieste ahora,
que su reino se vea aquí, que su reino sea manifestado en cosas materiales, en cosas físicas, en cosas puramente terrenales. Desde el principio, Israel se equivocó y perdió su gran oportunidad, porque él esperaba ver a su Mesías saliendo del trono con un cetro en la mano, con una corona gloriosa sobre su cabeza, montado en un quizás carro de los mejores de aquel entonces, acompañado de los hombres más importantes de los gobiernos de aquel entonces. Y fue todo lo contrario. Cuando miraban a Jesús de Nazaret, y uno de sus principales hombres era Mateo, era Pedro, era Juan, era Jacobo, pescadores, hombres del vulgo, hombres de los niveles bajos de la sociedad en Jerusalén o en Israel. Entonces decían, ¿cómo puede ser este el rey? ¿De dónde va a reinar este? ¿Cuándo lo van a llevar estos al reino? Porque ellos visualizaban un reino material, un reino comparado con el de Roma, comparado con el de Grecia, comparado incluso con los reinos que la escritura les decía del Antiguo Testamento, porque ellos no habían visto el mensaje espiritual en el reino de David, en el reino de Salomón. Y cuando ellos leían en la Biblia, decían que el reino mesiánico sería mayor que el de Salomón y mayor que el de David. Y Cristo se los dijo: he aquí alguien mayor que David y mayor que Salomón, pero su reino no iba a venir con cosas físicas. Por eso es que estamos a punto de entrar. Y fíjese, hermano, que a esto le tenemos que poner mucho cuidado. Vamos a ver cómo el Espíritu nos coloca esas cosas, porque al tiempo que va a haber avivamiento genuino, va a haber avivamiento falso, y al tiempo que hay avivamiento, porque usted sabe que cuando nosotros estamos en avivamiento, estamos haciéndole guerra al diablo. No sé si me entiende. Un avivamiento genuino en el cristiano es guerra al diablo, es batalla con el diablo. Ahora, un avivamiento falso es guerra con los cristianos. No olvidemos eso. Paralelo a un avivamiento siempre va guerra, siempre hay guerra, siempre hay guerra. Cuando los apóstoles salieron del aposento alto, revestidos de poder, estaban haciéndole guerra al diablo. Los demonios huían. La unción era de tal manera que, hermano, la gente de alguna forma buscaba tener contacto con Pedro para sus enfermos, y los demonios salían y la enfermedad desaparecía y el reino de Dios se crecía. Felipe llegó a Samaria y al predicar el evangelio, dice que los demonios salían a causa de la palabra que Felipe predicaba. O sea, era guerra contra los demonios, era guerra contra todas las potestades del mal. Pero a la vez, las potestades del mal se poseían de gente que apedreaba a los Esteban, que mataba a los fieles, que perseguían a los santos, y se desataban aquellas grandes persecuciones. Avivamiento no quiere decir templo lleno. Avivamiento posiblemente es hermanos esparcidos por todas partes, pero todos llenos del poder de Dios, pero hablando de Cristo, pero creyendo en su venida, pero es confiando, hermano, que en aquel momento el Señor se va a manifestar a ellos. Amén. ¿Verdad que es una forma diferente de ver el avivamiento? Todo el mundo, cuando piensa en avivamiento, piensa en esos avivamientos ahorita que se están viendo hasta por la televisión, donde cuadras de cuadras la gente haciendo cola para esperar el templo. Sí, es parte de eso. Pero espérese, de repente les va a llegar la explosión, y toda esa gente que se junta va a salir como salieron de Pentecostés y de Jerusalén, unos para Samaria, otros para, bueno, diferentes lados, dice el libro de los Hechos, pero cada uno por donde salía hablaba del evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces la esperanza, quiero hacer énfasis yo, porque, hermano, en esta serie de estudios,
usted tiene que recordar, es primordial, es principal, es básico entender, creer y esperar la venida de Cristo. No es una doctrina teórica únicamente, no es una doctrina teológica únicamente, no es algo, repito, fíjese que recalco en eso, que usted debe tener en su cabecita. Si usted lo tiene en su cabecita, van a venir enemigos de la venida de Cristo, van a venir enemigos de esa doctrina a probarle a usted con cosas que lo van a fascinar si usted no se mete y permanece. Cuando los Gálatas fueron engañados, no eran carnales. Ellos se volvieron carnales en el engaño, pero les llevaron a presentar un evangelio que los fascinó más que el evangelio verdadero. Y a veces uno valientemente dice, a mí no me van a mover, yo sé lo que creo. Pero hermano, mejor no diga eso. Yo confiaría más en aquel que se aflige y se preocupa y se pone de rodillas y le dice, Señor, líbrame de que me engañen, y no el que dice, no, a mí no me van a engañar. Ese está actuando como Pedro. Señor, yo de mi vida daré por ti. Te abandonarán todos, pero no yo. Yo seré valiente, yo donde tú mueras voy a morir yo. No, no se ofrezca así. Mejor el que sabe haga como que no sabe, sea humilde, échese a los pies de Cristo, busque su enseñanza, busque la llenura del Espíritu Santo, aleluya, y espere en Dios. Amén y amén. Vamos a dejar 20 minutos de preguntas, hermano, y cerramos aquí ahora con esta parte. La venida de Cristo. Amén. Por favor, le voy a rogar que pregunte. No creo yo que usted no tenga preguntas de la venida de Cristo. Yo quiero que usted aprenda, hermano, a ser un alumno. Un alumno está oyendo, y cuando está oyendo, está comparando lo que está oyendo con la Escritura. Usted no debe ser solamente un oidor, sino un estudioso de la Biblia, para que cada tema que usted está oyendo, usted pueda aprovechar para sacar todas sus dudas que tenga con relación a ese tema. Amén. Allá hay una pregunta. Amén. Pastor, yo entiendo que nosotros tenemos que esperar en Cristo, aunque muchas veces... Eso no tiene volumen. Sí, pastor, yo entiendo que hay que esperar en Cristo, aunque muchas veces pensamos que sí tarda. Pero me gustaría que me contestara una pregunta, pero antes de la pregunta quiero leer la parábola del siervo fiel y del infiel, que está en Lucas 12, donde dice, en el versículo 45 dice, pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y una hora que no sepa, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Lo voy a dejar así. Mi pregunta conforme a esta palabra, pastor, en el momento, digamos que si en el momento que el Señor llega a arrebatar su iglesia, nos encontramos haciendo un pecado grave, o porque pensábamos que iba a estar tardando y estábamos cometemos un pecado. Ya. ¿Él va a tener misericordia de nosotros en ese momento, o lo quedaríamos en ese instante? No, nos quedamos. No, aunque uno era fiel. Sí. Mira pues, lo que hizo ese hombre ahí no está mostrando que fue solo un acto. Empezó a golpear, dice, a maltratar a sus ovejas, y aparte de eso comenzó a beber y hasta embriagarse. Un tiempo tuvo ese hombre suficiente para arrepentirse
se nota que persistió en estar haciendo el mal, ¿verdad? Persistió en el mal, y el Señor dice, ni le avisaré cuando venga. Vendré a la hora que él no sabe y en el momento en que él no piensa, y le daré su parte con los hipócritas. Ahora, yo quiero que ustedes vean esto, pero ese hombre persistió en vivir de la misma manera. Yo pienso, hermanos, que Dios conoce el corazón de una persona, y cuando Dios sabe que hay una persona temerosa, amante de Él, Dios mismo lo va a guardar para que no esté en esa condición que tú dices, en pecado, lo va a librar. Por eso es que dice Apocalipsis, el que esté limpio, límpiese más. Pero esa es como una oportunidad que Dios va a dar. Y al que esté sucio, pues Dios mismo le va a permitir que con más claridad mire su charca, para que se vaya a echar al charco, porque eso es lo que quiere hacer. Pero al que quiere limpiarse, Dios le va a proveer auxilio, ¿verdad? Le va a proveer oportunidades para que crezca en esa vida santa, ¿verdad? Amén. O sea, es muy interesante que nosotros notemos que por ejemplo, ese hombre de ahí incluso era siervo, ni siquiera era oveja. Y por eso les he dicho yo que el siervo va a arrastrar a su rebaño. Por eso el rebaño debe saber qué siervo tiene, porque el siervo va a arrastrar a su rebaño a la perdición a la que él va. Lo que dijo el Señor, guía ciegos y ciego el que lo sigue, los dos caerán al hoyo. Ojalá dijera el Señor, solo el que guía va a caer. No, ambos caerán al hoyo. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. No tenemos que conocer, qué discernir, ¿verdad? Detrás de quién vamos y qué inspiración. Fíjense que usted debe saber, por ejemplo, les decía yo, si en este retiro usted fue, ¿verdad? Y que fue tan bello, tan precioso, usted fue y usted se purificó, usted se limpió, usted creció allá. Digo, pues, eso es lo que usted debe examinar. Si no, usted simplemente va a pasar un día de campo allá, o una semana de campiña. No, nosotros a cada culto donde vamos tenemos que ir a sacar una experiencia, arrancar una bendición nueva, ¿verdad? Arrancar virtud del Señor. Amén. Bueno, pastor, yo quisiera que me sacara de la curiosidad. Cuando hicieron la Biblia, los que interpretaron la Biblia, ellos fueron quienes le pusieron Apocalipsis a esta parte de la Biblia, o ya venía así. No, es que Apocalipsis es una palabra que quiere dar a entender acontecimientos finales, para decirlo de esa manera, ¿verdad? O sea, es un cataclismo. Eso es lo que quiere decir. Futurístico, ¿verdad? ¿Cómo? Futurístico, porque aquí dice las cosas que han de suceder pronto. Sí. Pero en el tiempo que escribieron eso, ya ha pasado bastante tiempo. No, es que el pronto de Dios no es el pronto de nosotros. En otras palabras, entonces, Apocalipsis quiere decir acontecimientos futurísticos Cataclísmicos. Si esa palabra Apocalipsis la hubieran cambiado por cataclismo, la gente lo entendería mejor, hermano. No, ese es el nombre realmente. Es que un apocalipsis es el final de todas las cosas. Ese es el final de todas las cosas. La gente no entiende por los nombres que le pongan, aunque le pongan bonito o feo. El nombre en sí no es el de mayor significado, sino lo que contiene, digamos, el libro, ¿verdad? La palabra apocalipsis no se halla en todo lo que Juan escribió. La palabra apocalipsis, repito, es una palabra de origen griego que da a entender que es el acontecimientos finales, el cierre de todo. Ese es un apocalipsis. Si ocurre la destrucción de una ciudad, entró en
en un momento apocalíptico esa ciudad. Es que por eso le digo, pero no se está refiriendo al apocalipsis de la Biblia, porque apocalipsis quiere decir destrucción. Entonces, si ellos hacen una película que habla sobre destrucciones, qué sé yo, de reinos, de planetas, le ponen apocalipsis, porque apocalipsis no es una palabra bíblica. No es bíblica, esa palabra está puesta ahí como nombre al libro. Pero vuelvo a repetirle, en todo el lenguaje de Juan, desde el verso 1 para adelante, usted no lee la palabra apocalipsis, solo el nombre. Y en toda la Biblia yo creo que no existe la palabra apocalipsis. Es hasta ahí que existe, pero eso es un nombre teológico que se le dio a eso, como decir, se le hubiera podido poner, como dice ahí, no, se llama otro. En inglés se llama revelación. Sí, Revelation, libro de revelación. Pero por tratarse de que esa revelación habla de los acontecimientos finales, por eso se le pone en español Apocalipsis. Pero es una palabra de origen griego. No tengo la definición exacta ahorita en la mente, hermano, pero un diccionario, cualquier diccionario, creo yo, bíblico, puede, o aún no bíblico, Larouche le da la definición clara de lo que quiere decir Apocalipsis. ¿Cuándo es que se impone el reino? Porque ahora se expone en este tiempo. Sí, ahora se expone. Cuando Cristo venga a pelear, entonces es cuando Él va a imponer el reino. Regirá con vara de hierro. Cuando venga en el caballo blanco. Sí, cuando el Señor venga a regir a las naciones con vara de hierro. En el caballo blanco ahí lo que viene es peleando, la batalla. El capítulo 19 de Apocalipsis. Pero cuando venga Él a tomar el trono, ahí va a imponer el reino, porque va a regir con vara de hierro. No es cuestión de que si lo quieres, aquí te sometes o te somatan. Bueno, ahí va. En la venida de Cristo, Él nos halla en un perfecto hacer o en un perfecto querer. Al venir Cristo, Sí, nos debe de hallar en un perfecto querer y en un perfecto hacer, en las dos cosas. Ahora, perfecto a la medida de nosotros, porque perfectos nosotros no vamos a ser a la manera de Dios, ¿verdad? Sino hasta que Él nos transforme y nos glorifique. Hay que entender que la palabra perfecto, cuando dices que seáis perfectos, quiere decir que seáis maduros, que tengáis madurez, capacidad de equilibrio. A eso es que se refiere. No perfección en cuanto a limpieza o a capacidad, ¿no? Hermano, cuando venga nuestro Señor Jesucristo a arrebatar a su iglesia, ¿estarán en las nubes y después vendrán a la tierra? ¿Quién? Los que han sido arrebatados. Sí, más que a las nubes. Yo creo que cuando la Biblia habla de nubes, no está hablando de atmósfera, sino que estaremos con Él en el aire, dice, ¿verdad? Posiblemente es una dimensión en la que yo no puedo explicar. Ese es uno de los puntos que realmente se hace mal en explicar, porque geográficamente no existe un punto. Acordémonos que la Tierra es redonda y mientras uno está de este lado, o sea, yo les decía, mientras para nosotros lo que es arriba, para aquellos es, para lo que nosotros es abajo, porque están del otro lado. O sea, no existe ese punto geográfico, no se puede señalar, ¿verdad? Simplemente fuera de la tierra estaremos con Él y después volveremos naturalmente a la tierra, porque Él mismo va a venir, pero después que la tierra sea depurada y purificada. Hermano, tengo una duda. La venida del Señor va a ser cuando ya su iglesia esté fuera de la tierra. Es la segunda venida. Ah, sí, ya entendí. No el arrebatamiento, sino la venida del Señor. La venida, aquí está hablando de la venida del Señor, no del arrebatamiento. Sí, ahí está hablando de la La venida. venida del Señor. Entonces, quiere decir de que la iglesia y los fieles ya no van a estar aquí. No, Ya no van a estar en la tierra. Cuando Él venga ya no, nosotros venimos con Él. Sí, exactamente. Entonces la diferencia es que aquí está hablando de la venida. Porque Ahí. el arrebatamiento no es venida de Él. No, ahí está hablando de la venida. Tiene razón. Ahí está hablando de la venida. Pero lo que pasa es que la venida para nosotros se anticipa.
¿verdad? Nosotros lo llamamos arrebatamiento, pero esa es la venida para nosotros. Lo que pasa es que cuando venga para nosotros, todavía no ha venido para el mundo. Se revelará a la iglesia, se revelará a los fieles antes de ser revelado al mundo. Es bien importante eso, porque sí es una venida, pero para los hijos de él. Cuando él venga por su pueblo. Claro, Eso claro. es Definitivamente, definitivamente. está Miren, hablando de la segunda venida para el mundo entero, para todos. claro. Así como vino. Miren, el misterio está en la venida para los fieles. La segunda venida no hay misterio. Ahí lo leímos. Todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron. Los impíos, dice, gritarán a la roca diciendo: escóndanos de la ira de aquel que viene. La tierra resplandecerá. Pero cuando sea el arrebatamiento, no. Es secreto. El arrebatamiento o el trato. Usemos la palabra arrebatamiento porque tiene que usarse la palabra arrebatamiento. Pero hermano, hay algo ahí, hay una operación ahí que todavía no se ha logrado desentrañar. Si queremos oír lo tradicional, pues, o lo que dice simplemente los textos, sonará la trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero y nosotros juntamente con ellos saldremos a recibir al Señor en el aire y estaremos así para siempre con el Señor. Pero esos textos bíblicos esconden misterios tremendos que nos van a ser revelados a los fieles, a los participantes de ese acontecimiento cuando vaya a acontecer. Noten lo que dice, lo que decía la parábola que leyó mi hermano Luis. Ahí dice que ese siervo por infiel, note cómo dice, no sabrá, dice el Señor, el día de mi venida. Pero ahí no se está refiriendo a la venida visible, sino al arrebatamiento. Porque si todo el mundo y aún los que le traspasaron van a saber, lo van a ver venir en su venida, a ese siervo le está hablando del arrebatamiento, porque dice: vendría la hora que no sabe, vendría la hora que no piensa. En cambio, la venida literal, la venida física, visible, va a ser vista por todo el mundo. En esto hay tanto misterio. Antes de que pregunte a mi hermanita, les quiero explicar. Mire, hermano, cuando Cristo vino la primera vez, se predicaba desde hacía mucho tiempo: el Mesías viene, el Mesías viene. Y en los días que Cristo vino, se estaba predicando con fuerza: el Mesías viene. Pero el Mesías llegó, estuvo entre ellos, vivió con ellos 30 años. Y ellos todavía diciendo: a ver cuándo viene. El Mesías de 10 años oyéndolos predicar: a ver cuándo viene. Y él sentado entre ellos. El Mesías de 25 años sentado entre ellos. Algunas veces participaba de leer. Me imagino yo que alguna vez platicó con ellos, aunque no hablaba como hablaba después. Pero me imagino yo que era alguien que participaba, compartía de alguna manera. Pero no se manifestaba quién era. Por eso les digo, Juan, mire qué tremendo. Entre vosotros hay uno que yo digo que es más grande que todos nosotros juntos, y vosotros no le conocéis. Entonces, hermano, ¿no será que nosotros estamos diciendo: a ver cuándo viene? Y ya él está. Yo solo dejo la pregunta. Allá se llamaba Jesús, y a su tiempo se vio quién era Jesús. ¿No será que ya está? ¿No será que ha llegado entre nosotros? Yo sé que siempre Él está en espíritu, pero me estoy refiriendo haciendo parucías, sin anunciarlas, sin que se sepa que estuvo. ¿Y no será que Él ha estado ahí?
No le van a decir muchos: ¿cuándo estuviste entre mí como forastero? Yo no te vi. Bueno, dejémoslo ahí, ¿verdad? Amén. Hermano Paz, en segunda Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3 dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. En este tiempo está operando la apostasía. Sí, mijo, mucha apostasía. O sea, la apostasía es precisamente toda la gente fría. Uno pelea hoy, mira, nosotros mismos somos abarcados. Hay gente que yo le digo: ve al culto, como les decía yo, empujado llegamos a la gente al culto. Vaya al retiro, hombre. Vaya. Si, a mí lo mismo me da predicarle a 3 que predicarle a 1000. Pero ¿qué es la insistencia de uno? ¿Y cómo le cuesta a uno? Y uno hace votos: no, ahora sí, ahora sí. Un mes se afirma y al mes ya está otra vez. O sea, esa fuerza que jala para atrás está llevándose a muchísima gente. La apostasía no es otra cosa que frialdad. La iglesia, la Odisea, era una iglesia apóstata. La apostasía es indiferencia al cristianismo. La apostasía es mundanalidad metida en la iglesia. Sí, la apostasía es ceguera espiritual, falta de amor a las cosas espirituales de Dios, incredulidad metida en el corazón. Eso se mira mucho, hermano. Se mira mucho. Por eso, ¿no miran ustedes que los templos solo los domingos tienen gente? Los que tienen, y muchos ni los domingos. La gente ya no quiere saber del evangelio. Esa es apostasía. Amén. Aquí a tu izquierda o derecha. Pastor, el pasaje que acaba de leer la hermana se refiere al anticristo. Sí. Entonces, ¿el anticristo se tiene que manifestar antes del arrebatamiento? Sí, te voy a explicar. Lo que pasa es que si leen más abajo, ahí dice que se manifestará antes, es decir, que se manifestará antes de que Él venga, ¿verdad? Dice: no vendrá sin que haya apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Pero más adelante dice que no se manifestará sino hasta que haya sido quitado de en medio lo que lo estorba, dando a entender que no se manifestará hasta que Cristo haya venido. Lo que pasa es que el anticristo tiene 2 tipos de manifestación: la manifestación espiritual y la manifestación física. La manifestación espiritual es a través de su sistema, la religión, el falso avivamiento que les decía. Esa es una manifestación del anticristo. Pero va a venir el momento en que se va a ver. Es una imitación de Cristo, miren. Como del arrebatamiento, que es secreto, no se mira, pero después se mira. El anticristo también hace su manifestación espiritual, diabólica, y después la hace física. Para mí ya se está manifestando. Solo falta que sepamos quién es, pero él ya está operando y ya ha mandado sus fuerzas. Hermano, lo que está pasando en el mundo ahora tiene que ser parte de todo eso. Fíjese que le voy a decir algo tremendo. Yo no creo que ¿a dónde irá a llegar la ciencia? ¿Qué más podría llegar a la ciencia si ya llegó a crear con el DNA en sus manos? Si ya llegó a tocar los genes, y ya creen ellos que ellos pueden crear el hombre que ellos quieren con los genes, quitarle, hacerlo inteligente, hacerlo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no creo que vaya a haber mucho tiempo más. Pastor, yo tengo 2 preguntas. La primera es:
cuando dicen el 4 Juan a las 7 iglesias que están en Asia, específicamente ¿a qué se refiere a esas iglesias? ¿En alguna ubicación o son 7 mensajes a la iglesia, al pueblo escogido de Dios? Bueno, son 7 iglesias que literalmente existían y a las que cada una se le mandó un mensaje. Pero las características de estas 7 iglesias son características que iban a existir o iban a darse en la iglesia durante todos los tiempos. Y ¿cómo diría yo? Y muestran la totalidad, digamos, de todo el pueblo cristiano. Eso es. Pero definitivamente esas iglesias fueron escogidas de parte de Dios en Asia. Es interesante notar algo muy importante. Fíjese cómo Dios escogió iglesias gentiles. Acordémonos que en aquel entonces la gentilidad que estaba evangelizada era la de Asia. Si hubiera habido en Estados Unidos, se hubiera dicho, escriban en la que está en Estados Unidos, escriban en la que está en Centroamérica y escriban a la iglesia que está en Sudamérica. Pero como en ese entonces las iglesias gentiles que habían estaban en el Asia, entonces escogieron entre las 7 iglesias gentiles. Eso quiere decir, hermano, que la revelación apocalíptica estaba para llegar a la gentilidad antes que al pueblo judío, porque al pueblo judío le dice que estará tan ciego, estará con el velo en sus ojos hasta que digan, ahí viene, ve, ahí viene, hasta que digan bendito es el que viene en el nombre del Señor, o hasta que se conviertan a Cristo, se les caerá el velo. Entonces ellos están ciegos, tan ciegos, fíjense que tremendo lo que les estoy diciendo, que ellos dirán paz y seguridades, creyendo que la tienen y vendrá destrucción repentina para ellos. No están avisados. Ellos no están esperando un apocalipsis. Los judíos, aunque oigan ahorita que los van a perseguir más que lo que hizo Hitler, ¿ve? Ellos ven el Armagedón como el Armagedón, aunque es una profecía del Antiguo Testamento, lo recalca el Apocalipsis. Ellos no lo ven así. No le tienen la visión puesta. Por eso les digo yo que mientras un mensaje le llega a uno a la cabeza, pero no le llega aquí, no le infunde arrepentimiento, no le pone uno cuidado como que fuera mentira. Pero si usted le pone fe y empieza a verlo por el Espíritu, eso mismo le va a hacer temblar y va a decir usted, esto viene porque viene. Amén. Sí, la otra pregunta era la que está en el mensaje a Sardis 3.3, que dice, bueno, no lo voy a leer todo, pero dice, por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Está diciendo ahí que si velas, sí te voy a revelar. Sí, vamos a hablar de eso más tarde, o sea, más adelante. Cómo definitivamente yo soy un creyente de que la revelación de la hora y el día de su venida va a ser dada a la iglesia fiel. La iglesia fiel. El pasaje que leía Luisito también es contexto del que leíste tú. Dice, este siervo no sabrá a la hora que vengo. Quiere decir que el que vela, el que sí está viviendo fiel a él, sí va a saber. Ahí dice, esta iglesia no sabrá. No dice esta iglesia. Dice el ministro. Si no velas, le está diciendo al ministro de Sardis, ¿verdad? Si no velas, vendré a ti y no sabrás a qué hora vendré a ti. Es que va a haber revelación a los ministros, definitivamente, de la hora de su venida. Amén. Hay una pregunta más. Hermano, en Crónicas donde leemos cuando fueron elegidos los cantores para el templo, se nos habla de un número de 288 y vemos que las 24 horas era un servicio continuo, en turnos, pero fueron divididos en grupos. ¿Qué enseñanza podemos recibir al ver que para la primera hora fue nombrado un solo individuo y luego para el resto de las 23 horas fueron nombrados un líder haciendo un grupo de 12? El resto de las 23 horas eran 12 el grupo que ministraba, pero en la primera hora era solo uno. Bueno, mi hermana,
Pero usted le veía alguna relación con el tema Apocalipsis, no. Es una pregunta que de muchas que me surgen. Ah, bueno, no, es que no, tal vez no tengo ahorita claro, pero eso tiene que ver con el orden de culto y de la forma en la que Dios va a ministrar aún dentro del reino y todo eso, en la restauración de todo, porque eso es lo que está representando en el reino de David. Amén. Tengo una pregunta. Una persona que era cristiana, ¿no? Que cree en Dios, que fue bautizada y todo eso. De repente se queda equivocada de todo, como mentalmente, y no tiene conciencia de nada. Esta persona que eso, ¿por qué? Bueno, es posible, mamita, que realmente no haya tenido un encuentro con Dios. Hay mucha gente que físicamente manifiesta conocer a Dios, levanta la mano, a veces hasta llora, pero tiene un encuentro emocional nomás. No es un encuentro real, no tiene conversión, no tiene convicción. En su ser interior no ha pasado nada. Puede ser, o puede ser que tenga algún problema interno emocional que le está bloqueando la obra de Dios. Ella tiene que buscar ministrarse y tiene que buscar que se ore por ella para que sea liberada. Entonces, ¿usted no cree que debe ser espíritu maligno que debe de incorporar en esa persona? Bueno, es posible que haya hasta eso ahí, pero habría que examinar su caso para saber si realmente eso es lo que tiene. Puede ser solamente un bloqueo emocional. Ahí. Amén. Muy bien, aquí hermano Luisito, la última, hermano, esta es la última que tenemos porque ya nos pasamos varios minutos. Yo quiero terminar siempre, ya después de las 9:30, ustedes son los que, si siguen preguntando, son los culpables. Amén, pastor. En Apocalipsis 7, versículos 9 al 15, habla de una gran multitud que salió de la gran tribulación, que se le concedió a vestirse de lino fino, blanco lino fino. ¿Eso no son las primicias? No, no. Entonces, ¿qué papel juega las primicias? Porque si estos son los que salieron de la gran tribulación o que se quedaron después del arrebatamiento. Porque cuando Sí, esa es una multitud de todos los pueblos, naciones y lenguas que vienen saliendo de la gran tribulación. pero ¿son novias? No, ellos no son novias, ellos son salvos. Por eso fue que me confundí, porque yo pensaba que nosotros íbamos a ser revestidos de lino. No, sí, pero ellos es diferente. ¿Quieres leerlo donde dice cómo están vestidos? Amén. Dice de vestiduras blancas. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmeras en las manos. Exacto. Mientras que la novia está vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Es diferente. La categoría del vestido es diferente. Estos solamente estaban vestidos de blanco, pero podía ser manta. Amén. Muy bien. Damos gracias a Dios. Vamos. Pastor, disculpe, ya que mencionaba esto, Luisito, ¿tiene alguna relación, algún ejemplo de eso, de que Juan el Bautista, por haber dudado, le arrancaron la cabeza y estos también suben decapitados? Sí, definitivamente. Son mártires de la tribulación y muchos de ellos fueron decapitados. Porque dudaron y porque, sí, por muchas razones entraron en ese sacrificio. Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a recoger nuestras ofrendas y aportaciones, hermano, porque eso sí, es un seminario, pero siempre vamos a recoger ofrendas. Amén. ¿Dónde están los sugieres?